Mi ex me exige pensión para su hijo, pero cuando le hice una prueba de ADN, el resultado lo arruinó todo. Voy a empezar desde el principio, porque si no lo hago así, es imposible que esta historia tenga sentido. No se trata de algo simple ni de una situación que pueda explicarse en pocas palabras, porque cuando el engaño está tan bien armado y se prolonga tanto tiempo, uno tarda en entender la magnitud de lo que realmente ha sucedido. Y cuando finalmente te das cuenta de todo, cuando las piezas encajan, el golpe es tan brutal que sientes que has estado viviendo en una mentira desde hace años. Así es como me sentí yo cuando descubrí que el hijo que crié con responsabilidad durante 2 años jamás fue mío. Retrocedamos a 5 años atrás. En aquel entonces, yo era un tipo común y corriente con una relación estable con Carla, mi novia desde hacía mucho tiempo. Nos conocimos en la universidad, en esos años en los que crees que has encontrado a la persona con la que compartirás el resto de tu vida, porque aún eres demasiado ingenuo para notar las señales de alerta. Al principio, todo parecía perfecto. Nos entendíamos, compartíamos intereses, hacíamos planes a futuro. Ella tenía esa personalidad arrolladora que te envolvía, esa forma de hablar con determinación que te hacía creer que estaba segura de todo, que sabía exactamente lo que quería en la vida. Y yo, en mi inmadurez, pensaba que eso era sinónimo de estabilidad emocional. Me equivoqué. La relación con Carla nunca fue fácil, aunque tardé en darme cuenta de ello. Con el tiempo, su carácter posesivo empezó a notarse más. Se enojaba si no le respondía los mensajes rápido, me reclamaba por salir con amigos, hacía escenas cuando alguna mujer se me acercaba demasiado en público. Pero como cualquier persona que está demasiado enamorada para ver la realidad, me convencí a mí mismo de que eso era normal, que simplemente le importaba mucho nuestra relación. Me engañé durante años, justificando su comportamiento, cediendo en cada discusión con tal de evitar los dramas interminables en los que ella siempre encontraba la forma de hacerme sentir que la culpa era mía. Cuando finalmente abrí los ojos y decidí que ya no podía seguir así, la ruptura no fue sencilla. Carla no lo tomó bien. No era el tipo de persona que aceptaba perder, y nuestra relación no era la excepción. Hubo gritos, lágrimas, amenazas de que se haría daño si la dejaba, súplicas para intentarlo una vez más. Y luego, cuando se dio cuenta de que nada de eso estaba funcionando, vino el silencio. Un mes entero sin saber de ella, un mes en el que finalmente empecé a sentir que podía respirar, que podía recuperar mi vida. Pero justo cuando estaba convencido de que todo había terminado, cuando estaba empezando a sanar, Carla volvió con la noticia que lo cambiaría todo, estaba embarazada. Recuerdo el momento exacto en que me lo dijo. Era un sábado por la tarde. Me llamó sin previo aviso y su voz sonaba entrecortada, como si estuviera conteniendo el llanto. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente, que no podía esperar. Y aunque mi instinto me decía que nada bueno podía salir de ese encuentro, fui. Nos vimos en una cafetería, el mismo lugar al que solíamos ir cuando éramos pareja, como si esa elección hubiera sido intencional, como si quisiera hacerme recordar los tiempos en los que todo parecía más sencillo. Me miró con una mezcla de miedo y esperanza, y luego, sin rodeos, me dijo que estaba embarazada. No supe cómo reaccionar en ese momento. No era algo que estuviera en mis planes, pero tampoco era alguien que huyera de sus responsabilidades. Le pregunté si estaba segura, si ya se había hecho una prueba. Me dijo que sí, que había ido al médico y que no había duda. Y entonces, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo que sabía que las cosas entre nosotros habían terminado, pero que esperaba que yo no la dejara sola en esto, que este bebé era de los dos y que, aunque no volviéramos a estar juntos, ella necesitaba que yo estuviera ahí para él. Fue en ese momento cuando la sensación de culpa se apoderó de mí. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo difícil que había sido la ruptura para ella, en cómo seguramente estaba aterrada con la idea de criar a un hijo sola. Y aunque algo en mi interior me decía que había algo raro en todo esto, ignoré esa voz. Le dije que estaría ahí, que no tenía que preocuparse, que no la dejaría sola. Durante los meses que siguieron, cumplí con mi palabra. No volvimos a estar juntos como pareja, pero me aseguré de que Carla tuviera todo lo que necesitaba.
La acompañé a sus citas médicas, le di apoyo financiero, incluso soporté sus cambios de humor y sus momentos de manipulación emocional con tal de que todo estuviera bien. Cuando el bebé nació, estuve ahí. Recuerdo la primera vez que lo tuve en mis brazos, ese momento en el que miras a un recién nacido y sientes un peso enorme sobre los hombros porque sabes que ahora tienes una vida a tu cargo. Se suponía que era mi hijo. Todo en mi corazón me decía que tenía que protegerlo, que tenía que hacer lo correcto. Pero las dudas nunca se fueron del todo. No podía explicarlo, pero había algo en la situación que nunca terminó de encajar en mi cabeza. Quizás era la forma en la que Carla reaccionaba cada vez que mencionaba la posibilidad de una prueba de ADN, la forma en que evitaba el tema. Cómo cambiaba de conversación o se ponía a la defensiva en cuanto lo mencionaba. Recuerdo la primera vez que lo propuse. Fue una tarde en su departamento, el bebé tenía unos 3 meses y yo, después de darle muchas vueltas, le dije que quería hacer la prueba. No porque dudara de ella, sino porque quería estar completamente seguro. Carla cambió de expresión en un segundo. Sus ojos se llenaron de rabia y me preguntó si de verdad creía que ella sería capaz de mentir con algo así. Me llamó egoísta, me dijo que era un imbécil por hacerle pasar por eso, que si tan poco confiaba en ella, entonces mejor me alejara. Y lo hice. No porque creyera que tenía razón, sino porque estaba cansado de pelear. Dejé que el tiempo pasara, dejé que mi vida se adaptara a la idea de ser padre. Pero 2 años después, la verdad salió a la luz. Y cuando lo hizo, todo se derrumbó de la peor manera posible. Actualización 1. El tiempo pasó y, a pesar de que las dudas nunca desaparecieron del todo, seguí cumpliendo con mi rol. No porque lo sintiera en lo más profundo de mi ser, sino porque estaba convencido de que era lo correcto. Durante 2 años, fui el hombre que Carla había querido que fuera, responsable, presente, alguien que no cuestionaba demasiado para evitar conflictos innecesarios. Nunca le faltó nada al niño. Lo llevaba al médico cuando era necesario, le compraba lo que necesitaba y, aunque nunca volví a estar con Carla, cumplí con la parte que me tocaba. Pero no fue suficiente. Para Carla, nunca era suficiente. En esos 2 años, ella comenzó a exigir cada vez más. Lo que antes eran pequeñas insinuaciones sobre lo difícil que era ser madre soltera, se convirtieron en reclamos constantes sobre cómo no estaba haciendo lo suficiente, sobre cómo un verdadero padre haría más. Sobre cómo ella había sacrificado todo mientras yo vivía mi vida con libertad. Nunca importó cuánto diera, siempre encontraba la forma de hacerme sentir que no era suficiente. Pero lo que realmente hizo que todo explotara fue la demanda. Fue un día cualquiera cuando recibí la notificación. Un sobre con el sello de los tribunales, un documento que no dejaba espacio a interpretaciones. Carla me estaba demandando por pensión alimenticia. A pesar de que nunca dejé de darle dinero, a pesar de que siempre cumplí con mis responsabilidades, había decidido llevarme ante la ley, argumentando que no estaba cumpliendo con la manutención adecuada. El documento decía que exigía una cantidad mucho mayor a la que yo ya le daba, alegando que el niño tenía necesidades que no podían ser cubiertas con lo que yo aportaba. Me quedé en shock al leerlo, porque no solo era una jugada injusta, sino que además dejaba claro que nunca había sido suficiente para ella, sin importar lo que hiciera. Fue en ese momento cuando decidí que ya no iba a dejarme manipular más. Si Carla quería llevar esto a la corte, entonces yo también iba a hacer las cosas bien. Me reuní con un abogado y, después de hablar sobre la situación, llegamos a la misma conclusión: si iba a pagar una pensión legalmente impuesta, entonces tenía derecho a solicitar una prueba de paternidad obligatoria. La reacción de Carla cuando se enteró fue exactamente la que esperaba. Al principio intentó hacerse la sorprendida, como si no entendiera por qué estaba pidiendo algo así después de 2 años. Luego, cuando vio que no iba a ceder, su actitud cambió drásticamente. Se convirtió en furia, en insultos, en una histeria que rayaba en lo absurdo. Recuerdo perfectamente la llamada en la que explotó. Me gritó que era un monstruo por dudar de ella, que cómo me atrevía a hacerle algo así al niño, que era un miserable que solo buscaba herirla. Me dijo que si tenía tan poca confianza en ella, entonces mejor desapareciera de sus vidas para siempre.
Lo curioso es que nunca dijo unas la prueba y verás que te equivocas. Nunca intentó siquiera defenderse de una manera lógica. Solo me atacó. El proceso fue más rápido de lo que imaginé. Un juez aprobó la prueba de ADN sin demasiadas complicaciones, ya que al ser una demanda por pensión, tenía derecho a confirmar que el niño realmente era mío antes de comprometerme legalmente. Carla intentó retrasar la prueba de todas las formas posibles. Primero, dijo que el niño estaba enfermo y no podía asistir. Luego, que los laboratorios no eran confiables. Cuando vio que ninguna excusa funcionaba, recurrió a las súplicas. Me envió mensajes diciendo que no quería que el niño pasara por algo así, que era cruel, que si de verdad lo amaba, no lo sometería a eso. Pero para entonces, yo ya no estaba dispuesto a seguir cayendo en sus juegos emocionales. El día de la prueba fue incómodo. Carla se mostró fría, distante, como si estuviera lidiando con algo inevitable. No discutió, no hizo ningún drama. Solo estaba ahí, con una mirada que ya no transmitía enojo ni desesperación, sino algo más cercano al miedo. Cuando se llevó al niño en brazos después de que tomaran las muestras, ni siquiera me miró a los ojos. 2 semanas después, los resultados llegaron. No hubo ninguna sorpresa. No era el padre. Miré el papel durante largos minutos, leyendo y releyendo las mismas palabras una y otra vez, como si de alguna manera el significado pudiera cambiar. Pero no cambió. No era el padre. Todo había sido una mentira. Había entregado 2 años de mi vida, había cargado con una responsabilidad que no era mía, había sufrido la culpa, las dudas, los reclamos, los sacrificios, todo por un niño que jamás tuvo mi sangre, que jamás fue mi hijo. Pero lo peor no era el resultado. Lo peor era lo que venía después. Porque si algo tenía claro, era que Carla no iba a aceptar la verdad tan fácilmente. Actualización 2. Habían pasado algunos días desde que recibí los resultados de la prueba de ADN y aún no podía procesarlo por completo. No era solo la traición en sí, sino el peso de los 2 años que había vivido bajo una mentira, el tiempo que había dedicado a un niño que no era mío, los sacrificios que hice, las discusiones. Las noches en las que me pregunté si estaba haciendo lo suficiente. Todo se había desmoronado en una sola hoja de papel con un resultado que Carla ya debía haber sabido desde el principio. Porque sí, en el fondo ya lo sabía. No había otra explicación para su reacción, para la forma en que trató de impedir la prueba, para su desesperación cada vez que mencionaba el tema. Sin embargo, lo que más me sorprendió no fue el resultado en sí, sino lo que ocurrió después. Esperaba una respuesta inmediata de Carla, alguna forma de justificación absurda, una excusa desesperada para intentar salvarse. Pero no la hubo. Se hizo el silencio. 1 día, 2 días, 3 días. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Casi parecía que estaba esperando que yo diera el primer paso, que hiciera algo, que la confrontara. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque en ese momento estaba demasiado agotado emocionalmente como para buscarla. Lo único que quería era tiempo para asimilar lo que había descubierto. Ese silencio no duró mucho. Una noche, casi una semana después de recibir los resultados, mi teléfono sonó con un número que no tenía guardado. Al principio pensé en ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Era Daniela, la hermana menor de Carla. No tenía idea de por qué me estaba llamando, ya que nunca habíamos tenido una relación cercana. Siempre la vi como la típica hermana menor que estaba en su propio mundo y que apenas se involucraba en los problemas de su familia. Pero esa noche, su voz temblorosa me dejó claro que lo que tenía que decir no era algo menor. Me pidió que nos viéramos en persona. Dijo que era importante, que había algo que yo tenía que saber, algo que ella no podía callar más. La forma en que lo dijo, la urgencia en su tono de voz, me hicieron aceptar sin dudarlo. Nos encontramos en un café cerca de su casa, un lugar que parecía lo suficientemente neutral como para que ninguno de los dos sintiera que estaba entrando en terreno hostil. Cuando llegó, su expresión lo decía todo. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando, y sus manos temblaban levemente cuando agarró la taza de café que había pedido. No tardó en soltarlo.
Me dijo que desde hace tiempo había estado guardando un secreto que ya no podía seguir manteniendo, que no era justo lo que Carla me había hecho y que la verdad tenía que salir a la luz. Tomó aire y finalmente soltó las palabras que hicieron que todo cobrara sentido. Carla sabía desde el principio que el bebé no era mío. No fue un accidente, no fue una confusión. No había ninguna duda en su mente. Desde el momento en que vio el resultado positivo en la prueba de embarazo, ya sabía que yo no era el padre, pero decidió ocultarlo porque era más conveniente para ella. Daniela me contó que Carla había estado viéndose con otro hombre antes de que termináramos, alguien a quien yo conocía, aunque nunca supe hasta qué punto él estaba involucrado en su vida. Su nombre era Martín. Martín siempre había sido el típico amigo de toda la vida, ese tipo que rondaba demasiado cerca, que siempre estaba disponible para Carla en cualquier momento. Que parecía saber cosas de nuestra relación que yo ni siquiera recordaba haber contado. Nunca me cayó bien, pero tampoco era el tipo de persona que armaría una escena de celos sin pruebas. Resultó que mis instintos no estaban equivocados. Según Daniela, Carla y Martín tuvieron una aventura durante los últimos meses de nuestra relación. Ella lo mantenía en secreto, lo veía a escondidas, se aseguraba de borrar los mensajes y de cubrir cualquier posible rastro. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada, se dio cuenta de que tenía un problema, no estaba segura de quién era el padre. Y ahí fue cuando tomó la decisión que lo arruinaría todo. En lugar de enfrentar la verdad, eligió lo más fácil. Eligió mentir. Me quedé en silencio mientras Daniela hablaba. Todo lo que decía encajaba perfectamente con lo que yo ya sospechaba, con la forma en que Carla siempre evitó el tema de la prueba de ADN, con su reacción cuando finalmente la solicité. Pero Daniela no había terminado. Dijo que tenía pruebas. En ese momento, sacó su teléfono y empezó a mostrarme capturas de pantalla de conversaciones entre Carla y una de sus amigas. Mensajes que databan de hace más de 2 años, en los que hablaban de cómo ella no podía permitir que Martín fuera el padre del niño porque él no tenía dinero, porque no tenía estabilidad. Porque no servía para nada y no le aportaría nada al bebé. En esos mensajes, Carla se reía. Decía que no importaba, que las mujeres siempre pueden hacer que un hombre crea lo que quieran si saben cómo actuar. Decía que yo era el idiota perfecto porque, a diferencia de Martín, tenía un trabajo estable, un futuro seguro y era lo suficientemente responsable como para hacerme cargo sin cuestionarlo demasiado. El golpe de realidad fue brutal. No era solo una traición, era una manipulación calculada desde el principio. Carla nunca fue víctima de las circunstancias. Ella creó las circunstancias para asegurarse de que todo saliera como quería. Miré las capturas una y otra vez, tratando de procesar lo que veía, pero no había forma de negarlo. Era su número, era su forma de escribir, era ella misma admitiendo lo que había hecho. Y, como si eso no fuera suficiente, Daniela también tenía audios. Pequeñas notas de voz en las que Carla hablaba con su amiga sobre cómo si alguna vez dudaba, lo haría cambiar de opinión con lágrimas y gritos. Sobre cómo no me iba a dar otra opción. Ese fue el momento en el que dejé de sentir tristeza o sorpresa. Lo que sentí en ese instante fue rabia. Una rabia que no había experimentado nunca antes. Una rabia que me hizo entender que esto no podía quedar así. Si Carla pensaba que podía jugar conmigo, destruirme emocionalmente y seguir adelante como si nada, estaba a punto de aprender que yo no iba a ser el tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados. Si había algo que tenía claro, era que la venganza se sirve mejor cuando se hace con calma. Y ahora que tenía las pruebas, iba a asegurarme de que Carla sintiera el mismo dolor que me había causado. Pero multiplicado por 1000. Actualización 3. El día que salí de aquel café después de hablar con Daniela, supe que ya no había vuelta atrás. No se trataba solo de una traición, sino de una mentira planeada con absoluta frialdad. No fue un error, no fue una confusión. Fue una decisión deliberada, un engaño premeditado con el único propósito de atraparme en una vida que nunca me correspondió. En ese momento, toda la tristeza, la culpa y la duda desaparecieron, dejando en su lugar una determinación férrea. No iba a dejar que Carla se saliera con la suya.
Había jugado con mi vida durante 2 años y ahora era mi turno de jugar con la suya. El primer paso fue reunir todas las pruebas que Daniela me había proporcionado. No solo eran capturas de pantalla, sino también los audios de Carla riéndose con su amiga sobre cómo me había manipulado, cómo me había hecho creer que el niño era mío. Como estaba segura de que nunca me atrevería a cuestionarlo porque no tenía el carácter para hacerlo. Lo más repulsivo de todo era que hablaba de mí como si fuera un objeto, una simple herramienta que había utilizado para asegurarse de que su hijo tuviera estabilidad económica. Para ella, nunca fui una persona, solo un medio para conseguir lo que quería. Con todo el material en mano, fui directamente a mi abogado. No iba a permitir que Carla se saliera impune, así que iniciamos un proceso legal por fraude de paternidad. En mi país, este tipo de demandas no son comunes, pero no son imposibles. Existen casos en los que, si se prueba que la mujer actuó con dolo, es decir, que sabía que el hijo no era del hombre y aún así lo engañó para obtener beneficios económicos, puede ser obligada a devolver todo el dinero recibido durante ese periodo. También puede enfrentar sanciones legales, aunque el castigo depende de cada caso. Cuando Carla recibió la notificación legal, su respuesta fue predecible. Primero, intentó hacerse la víctima. Me envió un mensaje largo diciendo que no entendía cómo podía ser tan cruel, que después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el tiempo que pasé con el niño, cómo podía querer hacerle esto. No mencionó ni una sola vez la verdad. Ni una sola vez dijo algo sobre los resultados de ADN, ni intentó explicar lo de Martín. Solo jugó la carta emocional, tratando de hacerme sentir como un monstruo por querer recuperar lo que me habían quitado. Cuando vio que no respondía, pasó a la siguiente fase, el ataque. Empezaron a llegarme mensajes de sus padres, insultándome y llamándome de todo. Su madre fue la peor. Me escribió cosas como no puedes abandonar a un niño solo porque un papel dice que no es tuyo y un hombre de verdad se queda con su familia sin importar lo que pase. Era evidente que Carla les había contado su propia versión de la historia, una en la que yo era un desgraciado sin corazón que simplemente había decidido desentenderme de un niño inocente. Lo curioso fue que ninguno de ellos mencionó la prueba de ADN. Ninguno habló de los resultados, ninguno preguntó qué había pasado realmente. Solo repitieron el mismo discurso que Carla les había dado. Pero entonces hice algo que cambió por completo el rumbo de las cosas. En lugar de responder con palabras, envié las pruebas. Capturas de los mensajes de Carla con su amiga, los audios en los que admitía que había mentido, todo. No me molesté en explicarme, no intenté justificar nada. Simplemente les envié la verdad y dejé que sacaran sus propias conclusiones. El silencio fue inmediato. Durante casi un día entero, no recibí ni una sola respuesta. No hubo más insultos, no hubo más intentos de manipulación. Carla, que hasta hacía unas horas había estado enviándome mensajes furiosos, dejó de escribir. Pero no fue el final, porque sabía que aún quedaban más cosas por suceder. La verdadera destrucción de Carla no vendría de mí. Vendría de las personas a las que había engañado. Su primera gran caída ocurrió cuando sus propios padres la confrontaron. Me enteré por Daniela, quien me escribió esa misma noche para contarme que sus padres estaban furiosos. No solo por lo que me había hecho a mí, sino porque los había usado a ellos también. Carla siempre había jugado la carta de la hija ejemplar, la víctima perfecta, la mujer que había sido traicionada por un hombre irresponsable. Había convertido a su familia en sus aliados sin decirles la verdad, manipulándolos de la misma manera en que me había manipulado a mí. Pero ahora, con las pruebas en sus manos, se dieron cuenta de la verdad. Daniela me contó que hubo una discusión brutal en su casa. Su madre la llamó mentirosa, le gritó que cómo había sido capaz de hacer algo así, que cómo pudo jugar con la vida de una persona de esa manera. Su padre, que siempre había sido un hombre de carácter fuerte, le dijo que estaba decepcionado de ella y que no quería volver a verla hasta que arreglara el desastre que había hecho. Pero lo peor para Carla no fue el rechazo de sus padres. Fue el hecho de que Martín, el verdadero padre del niño, desapareció en cuanto se enteró de todo. Sí, tal como lo había planeado Carla desde el principio, Martín nunca tuvo interés en ser padre.
Y ahora que la verdad había salido a la luz, no tardó ni un día en bloquear su número, desaparecer de las redes sociales y alejarse de la situación. Carla intentó contactarlo, desesperada por obtener algún tipo de apoyo, pero no obtuvo respuesta. El hombre al que había elegido en lugar de mí, el hombre con el que había arriesgado su relación de 5 años, la dejó sola en cuanto las cosas se complicaron. Las cosas siguieron empeorando cuando la noticia empezó a circular entre nuestros amigos en común. No fui yo quien lo contó, sino que la información simplemente se esparció. La gente empezó a enterarse de lo que había hecho, de la mentira que había sostenido durante 2 años, del engaño premeditado que había construido para asegurarse de que no le faltara nada. Y lo que pasó después fue predecible. Carla comenzó a perder todo su círculo social. Las personas que antes la apoyaban, que antes me atacaban por haber abandonado a su hijo, ahora la miraban con desprecio. Algunos simplemente se alejaron, otros fueron más directos y le dijeron lo que pensaban. Todo estaba desmoronándose a su alrededor. Pero yo aún no había terminado. Porque una cosa era que Carla sufriera el rechazo social y familiar, y otra muy distinta era que enfrentara las consecuencias legales de lo que había hecho. Y con la demanda en curso, pronto descubriría que esto no era solo una cuestión de reputación. Era un asunto de justicia. Actualización 4. El proceso legal avanzaba de manera implacable, como una tormenta que Carla jamás vio venir. Mientras ella intentaba recomponer los pedazos de su vida que se desmoronaban a su alrededor, yo seguía adelante con la demanda por fraude de paternidad. No era suficiente que sus amigos la rechazaran, que sus padres le dieran la espalda o que Martín, el verdadero padre de su hijo, desapareciera sin dejar rastro. No, todo eso era solo el principio. Mi objetivo no era simplemente que sufriera las consecuencias sociales de su mentira. Quería algo más grande, más duradero. Quería que sintiera la desesperación de perderlo todo, como yo lo sentía al descubrir que había desperdiciado 2 años de mi vida en una farsa. El juicio no tardó en tomar forma. Mi abogado presentó las pruebas de manera impecable, los mensajes de Carla con su amiga, los audios en los que se burlaba de cómo me había manipulado. Las pruebas de ADN que confirmaban sin lugar a dudas que el niño no era mío. No había espacio para interpretaciones, no había margen para que Carla intentara justificar lo que había hecho. En cualquier otra situación, una persona en su lugar habría intentado llegar a un acuerdo, habría intentado encontrar una forma de minimizar el daño. Pero Carla nunca fue así. En lugar de aceptar la derrota, intentó demandarme por difamación. Sí, en su desesperación, trató de voltear la situación, de hacerme quedar como el villano de la historia. Alegó que al compartir las pruebas con sus padres y amigos, había destruido su reputación de manera intencional, que la había expuesto a un linchamiento público y que, debido a eso, había perdido oportunidades laborales y el apoyo de las personas cercanas a ella. Era una estrategia absurda, pero no me sorprendió. Carla siempre fue el tipo de persona que, incluso cuando la atrapaban en una mentira evidente, encontraba la forma de pintarse a sí misma como la víctima. Su demanda no llegó a ninguna parte. Mi abogado la destrozó en la corte. Primero, porque no había difamación en compartir pruebas verídicas de algo que realmente había ocurrido. Segundo, porque los mensajes y audios no solo la incriminaban en el fraude de paternidad, sino que también demostraban que todo había sido un plan premeditado desde el principio. La jueza no tardó en desestimar su demanda y, para empeorar su situación, le impuso una multa por haber presentado una querella sin fundamento. Fue en ese momento cuando Carla empezó a darse cuenta de que no tenía escapatoria. Pero lo peor aún estaba por venir. Con el caso de fraude de paternidad avanzando, llegó el momento en que la corte debía decidir sobre la compensación económica. Había pagado durante 2 años por un hijo que no era mío. Había gastado dinero en pañales, en ropa, en comida, en citas médicas, en todas las cosas que un padre responsable proporciona para su hijo. Y ahora, Carla debía devolver cada centavo. El monto que mi abogado calculó era alto, pero justo. No estaba pidiendo más de lo que había dado, simplemente exigía la devolución de lo que legalmente nunca debía haber pagado. La cantidad final, sumada a los intereses y los gastos legales, ascendía a una suma que Carla simplemente no podía pagar.
Fue entonces cuando llegó el golpe final, el embargo de su sueldo. Dado que no tenía ahorros ni propiedades a su nombre, la única forma en que podía cumplir con el fallo de la corte era a través de su salario. Y así fue como, cada mes, una parte significativa de su sueldo comenzó a ir directamente a mi cuenta bancaria. Carla intentó apelarlo, intentó argumentar que era madre soltera y que eso la dejaría en una situación económica insostenible, pero la jueza fue tajante. Dijo que su situación personal no la eximía de las consecuencias de sus actos. A partir de ese momento, cada mes, una fracción de su esfuerzo, de sus largas horas de trabajo, de cada centavo que ganara, iría directamente a reparar el daño que había causado. No había escapatoria. Pero la ruina económica no fue lo único que la golpeó. El daño a su reputación era irreversible. Sus padres, aunque no la habían desheredado completamente, le dejaron claro que no volverían a ayudarla económicamente. Sus amigos en común ya no querían tener nada que ver con ella, y en su trabajo, aunque no la despidieron, su imagen quedó dañada. La gente murmuraba, sus compañeros la miraban con desconfianza, y poco a poco se fue quedando aislada. Intentó contactarme una última vez. Una noche, semanas después de que la corte dictaminara el embargo de su sueldo, recibí un mensaje de Carla. No fue una súplica, no fue un intento de manipulación. Fue algo más simple. Un mensaje corto en el que decía que necesitaba hablar conmigo, que al menos le debía eso después de todo lo que habíamos pasado. No le debía nada. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque quería tomarme un momento para decidir si valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Finalmente, decidí responderle con la misma frialdad con la que ella había tratado mi vida durante 2 años. Le escribí un solo mensaje. Solo me aseguré de que cosecharas lo que sembraste. No volví a saber de ella después de eso. Lo último que me contó Daniela fue que Carla había tenido que mudarse a un departamento más pequeño porque ya no podía costear el lugar donde vivía. Estaba sola, sin apoyo, con un hijo que ahora dependía exclusivamente de ella y sin nadie a quien recurrir. El mismo destino que me había preparado a mí cuando decidió engañarme, ahora lo vivía ella en carne propia. Actualización final. El tiempo pasó y con él, la tormenta que una vez consumió mi vida comenzó a disiparse. Lo que alguna vez fue una historia de engaño y manipulación, un capítulo de mi vida marcado por la traición, poco a poco se convirtió en un recuerdo que ya no tenía poder sobre mí. Pero aunque yo pude seguir adelante, no podía decir lo mismo de Carla. Su caída no terminó con el juicio, con el embargo de su sueldo o con el rechazo de sus seres cercanos. No, su castigo continuó desarrollándose en los meses siguientes de una manera que ni siquiera yo había previsto. El proceso legal por fraude de paternidad había sido el golpe más fuerte que Carla recibió, pero las consecuencias de sus actos no terminaron ahí. La presión financiera comenzó a afectarla de formas que, por mucho que lo intentara, no podía ocultar. Su sueldo ya no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos, menos aún para mantener al niño sin el apoyo económico que yo solía brindarle. Lo que antes era un estilo de vida cómodo, con estabilidad y la certeza de que siempre habría alguien que la respaldara, se convirtió en una lucha constante por llegar a fin de mes. Lo más irónico de todo fue que, en su desesperación, intentó buscar a Martín nuevamente. Tal vez pensó que después de que el polvo se asentara, él reconsideraría su postura y decidiría ser el padre que nunca quiso ser. Pero Martín ya había dejado claro que no tenía interés en asumir ninguna responsabilidad. Se había mudado de ciudad, bloqueado todo contacto con Carla y, según lo que me enteré por Daniela, ahora tenía una nueva pareja con la que estaba esperando un hijo. Un hijo que esta vez sí reconocería, porque esta vez sí era buscado y esperado. Para Carla, eso fue un golpe devastador. Durante años, había jugado con la vida de las personas, manipulando a quienes la rodeaban para obtener lo que quería. Pero ahora, por primera vez, se encontró completamente sola, sin nadie a quien recurrir, sin nadie que le ofreciera una salida fácil. Intentó buscar apoyo en sus amigos de antaño, pero la mayoría de ellos ya no confiaban en ella. Las pocas personas que todavía la trataban lo hacían con distancia, con una especie de lástima incómoda,
como si supieran que estar cerca de ella significaba involucrarse en un desastre del que era mejor mantenerse alejado. Y así, poco a poco, Carla dejó de ser la persona influyente, la mujer que siempre tenía una red de apoyo dispuesta a defenderla sin importar qué. Se convirtió en una sombra de lo que una vez fue, alguien que ya no tenía el poder de manipular a los demás con su discurso de víctima. Lo más impactante de todo fue lo que me enteré meses después, cuando Daniela volvió a contactarme. Me dijo que Carla había tenido que buscar un segundo empleo para poder cubrir todos sus gastos, algo que nunca en su vida había considerado necesario. Estaba agotada, frustrada, viviendo en un pequeño apartamento sin apenas muebles, con un niño al que ahora sí tenía que cuidar sola. Me dijo que la veía diferente, más apagada, más resignada. Y aunque cualquier otra persona habría sentido pena por ella, yo no lo hice. No porque fuera cruel o porque disfrutara su sufrimiento, sino porque sabía que esto no era más que la consecuencia natural de sus propias decisiones. Nadie la obligó a mentir, nadie la forzó a engañarme, a usarme como su salvavidas financiero. Ella misma eligió este camino y ahora tenía que vivir con el peso de sus acciones. Yo, en cambio, había seguido adelante. Después del juicio, después de que todo quedara atrás, decidí centrarme en reconstruir mi vida. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había estado atrapado en la historia de Carla, en el resentimiento y en la necesidad de justicia. Pero una vez que logré mi venganza, una vez que vi cómo todo caía en su lugar, entendí que lo mejor que podía hacer era dejarla atrás por completo. Cambié de trabajo por una mejor oportunidad, me mudé a un lugar nuevo y comencé a disfrutar de la tranquilidad que por años me había sido negada. Volví a salir con amigos sin sentir la carga emocional de una relación rota, sin la sensación de que en cualquier momento Carla aparecería con una nueva exigencia, con una nueva manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El cierre definitivo de esta historia llegó el día en que, sin esperarlo, me crucé con Carla en la calle. No fue un encuentro planeado, ni siquiera algo que imaginé que ocurriría. Simplemente, en una tarde cualquiera, mientras caminaba hacia mi auto después de hacer unas compras, la vi. Estaba saliendo de un pequeño supermercado con bolsas en ambas manos, visiblemente cansada, con el cabello desordenado y el rostro marcado por el desgaste de los últimos meses. No se parecía en nada a la mujer segura y dominante que una vez conocí. Ya no tenía esa mirada arrogante, esa actitud desafiante con la que solía dirigirse a mí. No, lo que vi en sus ojos en el momento en que nuestras miradas se cruzaron fue algo muy distinto. Vergüenza. Por un instante, pareció que iba a decir algo. Su boca se entreabrió, como si quisiera encontrar las palabras adecuadas. Pero no las encontró. Tal vez porque sabía que no había nada que pudiera decirme. Tal vez porque entendía que cualquier intento de justificarse sería inútil. No le di la oportunidad de hablar. Simplemente la miré por un segundo más, con la tranquilidad de alguien que ya no tiene nada que demostrar, y luego seguí mi camino sin mirar atrás. Y así terminó todo. No con un gran enfrentamiento, no con una última conversación llena de reproches. Sino con un simple momento en el que quedó claro que, al final, cada uno cosecha lo que siembra.